Hoy vamos a meternos a fondo en una historia que de verdad parece sacada de una novela, la de Gonzalo Miró. Uf, una historia complicadísima. Totalmente. Y a ver, no es la típica biografía de un famoso. Para nada, el material que tenemos nos dibuja algo mucho más profundo. ¿Cómo le haces para construir tu propia identidad cuando naces a la sombra de una figura, de una figura monumental y controversial como tu mamá, Pilar Miró? Y no solo eso, súmale que creces con el peso de un secreto que era casi un asunto de Estado en España, la identidad de tu padre. Exacto. La pregunta que nos deja todo esto es brutal. ¿De verdad se puede uno escapar de una herencia así? Una herencia hecha de fama, de polémica, de secretos. Es que esa es la clave, porque si lo vemos como simple chisme nos perdemos de todo el fondo. Esto es un caso de estudios sobre el legado, sobre la presión pública y sobre todo la bronca que es encontrar una voz propia. La pregunta que a mí me parece que lo hila todo es, ¿qué significa abrirte camino? Cuando tu punto de partida, tu casilla de salida, está completamente definida por la historia de otros. No es que te influya, es que casi te aplasta. Totalmente. Entonces, nuestra misión de hoy, con todos los artículos y documentos que revisamos, es justo esa. Vamos a desenredar quién fue Pilar Miró, porque sin entender a ese personaje es imposible. Imposible. Luego nos meteremos en las circunstancias tan únicas de la infancia de Gonzalo, los momentos que lo rompieron y lo rearmaron, y al final, la pregunta del millón. ¿Cómo le hizo para construir una identidad propia, al margen de todo lo que se esperaba de él? Venga. Para entender a Gonzalo es que no hay de otra. Tenemos que empezar por su mamá. Porque Pilar Miró no era solo una figura pública, era una fuerza de la naturaleza. Sí, totalmente. Las fuentes que revisamos la pintan como una de las mujeres más poderosas y sí, también más polémicas de la cultura española después de Franco. Pensemos en el contexto. Era directora de cine, una guionista brillante y además gestora pública. Llegó a ser directora general de la televisión pública, de RTVE. O sea, un poder enorme. En una España que apenas salía del conservadurismo, ella era el símbolo de la ruptura, ¿no? Y su carácter. Todo el mundo la describe como una mujer imponente, con una voz firme, una mirada que te taladraba y que no le temblaba la mano para tomar decisiones, aunque no gustaran. Claro. Se metió a codazos en espacios que hasta ese momento eran un club de hombres. Para la mitad del país, ella era el progreso, la modernidad. Para la otra mitad, una provocadora. Una mujer que incomodaba con su sola presencia. Justo. Y es en ese escenario donde su decisión de ser madre se convierte en un acto político. O sea, estamos en 1981. Decide ser madre soltera y además se niega rotundamente a revelar quién es el padre. Hoy nos puede parecer algo más o menos normal, pero en esa época, en España, fue una bomba. No se vio como algo de su vida privada. Para nada. Se interpretó como un desafío directo al sistema, a los valores de la familia tradicional. Imagina el choque cultural. Claro, no era solo una mujer teniendo un hijo, era Pilar Miró, una de las figuras más visibles del poder cultural, diciéndole a toda una sociedad conservadora, lo hago a mi manera. Y no les debo explicaciones. Estaba dinamitando las normas. Y es increíble el contraste, ¿no? Tienes a esta mujer que es un huracán en la vida pública y mientras tanto su hijo está creciendo en una especie de búnker de silencio. Esa es la gran paradoja. Totalmente. Pilar Miró, según leemos, usó ese silencio como un escudo para proteger a Gonzalo, pero también como una forma de control. Su lógica era, si no hablo de él, no se convierte en munición para mis enemigos. El resultado fue que Gonzalo creció en una burbuja de discreción casi asfixiante. Estaba condicionado por una fama que ni siquiera era suya. El apellido Miró era su refugio, claro, pero al mismo tiempo era una sombra gigantesca. Creció sabiendo que era famoso, pero sin haber hecho absolutamente nada para hacerlo. ¿Te imaginas la confusión? ¡Qué locura! Es que es una locura. Y el primer gran quiebre en esa vida tan controlada fue, irónicamente, su propio nacimiento. El misterio sobre la identidad de su padre no fue un secreto familiar, de esos que se susurran en casa. No. Se convirtió en una obsesión nacional. Las revistas, los periódicos, la gente en la calle, todos especulaban. Era una incógnita pública que lo persiguió desde la cuna.
mucho antes de que él pudiera entender qué significaba tener o no tener un papá. Y aquí es donde la cosa se pone psicológicamente muy densa. Porque Gonzalo no creció con la figura de un padre ausente como tantos otros. Creció con el peso de una ausencia que era discutida, comentada y analizada por todo un país. Y esto me lleva a una idea que las fuentes dejan flotando y que es brutal. ¿Cómo armas tu rompecabezas, tu propia identidad, cuando una de las piezas principales no solo falta, sino que todo el mundo opina sobre cómo debería ser esa pieza? Tu propio origen es un chisme. Tu origen es un titular de revista. ¡Qué fuerte! Y justo cuando uno pensaría que esa ya era una carga suficientemente pesada para un adolescente, llegó el segundo quiebre, el más dramático. El definitivo. A los 16 años, Gonzalo encontró a su madre muerta. Un problema cardíaco de la noche a la mañana. El golpe tuvo que ser devastador. Brutal, porque en un instante se quedó sin su mamá, pero también desapareció su refugio, su escudo, la arquitecta de esa burbuja que lo protegía. La única persona que controlaba el relato público sobre él ya no estaba. En ese preciso momento, el apellido Miró dejó de ser un escudo y se convirtió en una carga a la intemperie, completamente expuesta. De repente, estaba solo en medio del huracán que su madre siempre había mantenido a raya. Y en medio de ese caos, de ese vacío, aparece en escena un personaje que nadie, de verdad, nadie se esperaba. Felipe González, el expresidente del gobierno. Resulta que en su testamento, Pilar Miró lo había nombrado a él como tutor legal de Gonzalo. Es un giro de guión espectacular. Es un giro que redefine todo el conflicto. Piénsalo, pasas de tener una ausencia paterna, que es un misterio nacional, a tener de repente un padre sin sangre, que es una de las figuras con más autoridad de la historia reciente del país. No, bueno. ¿Es que no se puede inventar algo así? El conflicto de identidad de Gonzalo se vuelve todavía más complejo. Ya no era solo el hijo de la indomable Pilar Miró. Ahora también era el protegido, el ahijado de Felipe González. Quedó atrapado entre dos gigantes. Como dicen las fuentes, su espacio para ser simplemente Gonzalo se hizo todavía más chiquito, casi inexistente. Estaba definido por dos legados que no eran suyos, uno cultural y otro político. ¿Qué espacio te queda para ti? Prácticamente ninguno. Es como si tu vida fuera una nota a pie de página en la biografía de dos personas mucho más importantes. La presión de tener que estar a la altura, no de uno, sino de dos mitos, debió ser asfixiante. Claro. Y con todo ese peso encima, en algún momento tenía que llegar una respuesta, ¿no? Una forma de decir hasta aquí. Y Gonzalo Miró la dio años después con una frase que es la clave de todo. Un espermatozoide no hace a un padre. Uf, esa frase es potentísima. Y es genial porque no lo dijo para provocar, sino para hacer algo mucho más profundo. Cerrar de un portazo una discusión que él nunca sintió que le pertenecía. Es una declaración de principios en toda regla. Si la analizamos, lo que está diciendo es que, para él, la paternidad no es un dato genético en un papel. La paternidad es presencia, es acompañamiento, es responsabilidad. Es una decisión consciente y me parece que muy valiente de definirse por lo que vivió, por las figuras que sí estuvieron ahí para él y no por lo que le faltó. Y lo hace en una sociedad que, no nos engañemos, está obsesionada con los orígenes, con los linajes, con de quién eres hijo. Totalmente. Y esa misma filosofía, esa necesidad de construir su propio terreno, la llevó a su carrera. Me parece un movimiento muy inteligente y revelador que evitara a toda costa el mundo del cine. Claro. Podría haber sido el camino fácil, pero sabía que eso significaba vivir eternamente bajo la sombra de la comparación con su madre. El hijo de Pilar Miró hace una película. Sería una condena. Exacto. En lugar de eso que elige, el comentario deportivo y el análisis político son arenas completamente distintas. Ajá. Son espacios donde la autoridad no se hereda, te la tienes que ganar a pulso, con argumentos, con credibilidad. Nadie te va a tomar en serio en un debate político por ser hijo de. Tu voz tiene que sostenerse sola. Fue su manera de construir un lugar donde el apellido Miró no le diera ni le quitara nada. Un lugar donde por fin podía ser solo Gonzalo.
Y esto conecta perfecto con su personalidad. Las fuentes hablan mucho de una especie de coraza emocional, una manera de ser muy contenido, muy controlado. Sí. Es algo que evidentemente aprendió como un mecanismo de defensa desde niño. Claro, es que no le quedaba de otra. Creció rodeado de cámaras, de opiniones, con una madre súper exigente. Aprendió desde muy chiquito que mostrar cualquier tipo de debilidad era un riesgo enorme. Cualquier gesto, cualquier lágrima se podía convertir en el titular del día siguiente. Esa contención era su armadura de supervivencia. Pero hasta la armadura más fuerte tiene sus grietas, y la suya se hizo visible para todo el país de la forma más inesperada. Esto me parece fascinante, su participación en el programa MasterChef Celebrity. Totalmente. MasterChef fue como un terremoto para esa imagen controlada que había construido por años. Sí, Porque el programa lo sacó de su elemento, del discurso, del análisis, y lo puso a cocinar. Y de repente, el público lo vio inseguro, perdido, con tareas súper cotidianas, cometiendo errores básicos. Pero, ¿sabes qué es lo más interesante? ¿qué? Que esa vulnerabilidad, el verlo batallando para hacer una salsa, en lugar de debilitar su imagen, la fortaleció, lo humanizó de una forma que nada había conseguido antes. Claro. La gente conectó con él. Por primera vez, no por ser el hijo de o el protegido de, sino por ser un tipo normal que se frustra porque no le sale bien un platillo. Le quitó la etiqueta de personaje y lo convirtió en persona. Exacto. Es verdad. Dejó de ser una figura intocable y se convirtió en alguien con quien te podías identificar. Al final, si hacemos un recuento de cómo ha manejado su historia, es muy particular. No se enfrentó a ella a gritos, no intentó desmontar el mito de su madre. Tampoco se puso en papel de víctima. Para nada. Eligió un camino mucho más discreto, casi silencioso. Aprender a vivir con esa herencia sin que lo definiera. Es que su historia no termina con la gran revelación que todo mundo esperaba, el nombre del padre. Termina con algo mucho más maduro. La aceptación de que hay preguntas que simplemente no necesitan una respuesta. O por lo menos no una respuesta pública. Ándale. Su forma de tomar el control fue decidir qué parte de su historia le pertenecía a él y cuál era simplemente ruido mediático. Y eso nos lleva a la reflexión final que proponen las fuentes, que es muy potente. Nos obliga a preguntarnos qué pasa cuando el precio de la transgresión de una persona, en este caso Pilar Miró, lo paga la generación siguiente. Claro. Ella rompió barreras, desafió a su tiempo y eso es admirable. Pero su hijo creció en el eco de esas batallas, no como un soldado, sino como una consecuencia. Exacto. Y la narrativa que se construye es muy interesante. No lo pintan ni como víctima ni como un heredero privilegiado que lo tuvo todo fácil. No, Lo presentan como alguien que tuvo que construir una vida coherente en ese espacio tan raro que hay entre la historia oficial, la de las portadas, y la vida real. Y ahí, la mayor victoria de Gonzalo Miró, según se sugiere, fue algo tan simple y a la vez tan complicado como aprender a respirar dentro de esa atmósfera de fama y secretos, sin ahogarse. aprender a ser el mismo en una habitación llena de fantasmas. Entonces, si lo resumimos, la historia de Gonzalo Miró es un viaje increíble sobre cómo se forja la identidad cuando tienes todos los elementos en contra. Sí, es la crónica de alguien que se vio obligado a redefinir para sí mismo un concepto tan básico como el de la paternidad. Alguien que eligió su profesión no por vocación quizá, sino como una estrategia de escape. Y que al final nos enseña que a veces la batalla más dura no es luchar contra tu legado, sino aprender a convivir con él. Y con eso cerramos, dejando en el aire una pregunta que extraemos del material. Si llevar el apellido de una leyenda implica cargar con toda su historia, con sus luces y sus sombras, ¿es realmente posible construir una vida que sea 100% propia? ¿O cualquier identidad que nace bajo los reflectores estará siempre, inevitablemente, dialogando con un pasado que nunca eligió?